Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio del libro Termodinámica Sengel. El ejercicio se encuentra en otras ediciones de los autores. Dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene 100 gramos de monóxido de carbono. Inicialmente, el monóxido de carbono está a 1000 kPa y 200 grados centígrados. Luego se calienta hasta que su temperatura es de 500 grados centígrados. Piden determinar el volumen final del monóxido de carbono considerándolo como gas ideal y como gas Benedict-Rubin. Recuerden, en un sistema cilindro-pistón, el desplazamiento se hace a presión constante, siempre y cuando no se consiga con unos topes o con un resorte. La presión 1 va a ser igual a la presión 2. Supongamos un diagrama de cuerpo libre del pistón. Tanto a la presión 1 como a la presión 2 del gas se le van a oponer las mismas presiones exteriores. Se le opone la presión que ejerce el peso del pistón, que sería el peso del pistón sobre el área, y se le opone la presión atmosférica. Por lo tanto, presión 1 es igual a la presión 2. Además, por ser un sistema cerrado, la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Inicio con gas ideal. Estas son las dos ecuaciones principales para gas ideal. Una está en función del número de moles, donde R es la constante universal de los gases. Y la otra ecuación está en función de la masa, donde R es la constante específica del gas. Y su valor depende del gas evaluado. Como nos dan la masa del gas, utilizaré esta ecuación. La constante específica del gas la buscaré en la tabla 1 del texto Sengel. Busco monóxido de carbono y copio la constante específica. Sus unidades son kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Recordemos que las unidades kilojoule sobre kilogramo por Kelvin son equivalentes a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. He colocado la constante en estas unidades para que sea compatible con las otras unidades que nos da el ejercicio. En la ecuación de gas ideal voy a despejar el volumen 2. La presión que multiplica la paso a dividir al lado derecho. Realizo el cálculo. Volumen 2 va a ser igual a la masa 2, esta es igual a la masa 1, y como está en gramos, la llevo a kilogramos dividiéndolo entre 1000. Un kilogramo son 1000 gramos. Sustituyo su valor. ¿Qué multiplica la constante específica del gas? Sustituyo su valor. Y a su vez multiplica la temperatura 2, la cual está en grados centígrados. Le sumo 273.15 para llevarla a grados Kelvin. La temperatura debe estar en grados absolutos. Dividido entre la presión 2, que es igual a la presión 1. Sustituyo su valor. Veamos las unidades. Kelvin con Kelvin se cancelan, kilopascal con kilopascal se cancelan, kilogramo con kilogramo se cancelan, quedando metro cúbico. Opero y se obtiene el volumen 2 por gas ideal. Copiaré su valor. Continúo con el gas de Benedict-Rubin. Repasemos. Adicional a la ecuación de estado de gas ideal, existen otros modelos de estado más precisos. Y entre las ecuaciones de estado más complejas se encuentra la ecuación de Benedict-Rubin que estamos evaluando. Esta ecuación se caracteriza por tener 8 constantes. La ecuación de Benedict-Rubin es una versión ampliada de la ecuación de Beatty-Bridgman, la cual expliqué en mi tutorial anterior, y se basa en 5 constantes. Seguimos con la ecuación de Benedict-Rubin. Esta brinda resultados muy precisos para densidades menores o iguales a 2.5 la densidad crítica del gas evaluado. La densidad del gas es 1 sobre el volumen específico y la densidad crítica no se consigue directamente en tabla, pero va a ser igual a la masa molar dividido entre el volumen molar crítico, que ambas se consiguen en tabla. Regresamos a la ecuación. Tenemos la presión, esta debe estar en kilopascal. Generalmente los textos indican en una nota como esta cuáles van a ser las unidades de presión, volumen molar, temperatura y las unidades de la constante universal para que sea compatible con las unidades de estas 8 constantes. Algunos textos muestran tablas con valores diferentes de las 8 constantes. Les aclaro aquí lo siguiente. Acá estoy con el texto Sengel, pero por ejemplo, en el texto Morán-Shapiro nos muestra esta tabla de constantes, las cuales algunas constantes son 1000 veces menor. Por ejemplo, la constante A, acá vale 1.90 en el texto de Shapiro, y en el texto de Sengel vale 190. En el texto de Shapiro, la presión está en bar, y como de kilopascal a bar se divide entre 1000, algunas constantes cambian su valor. Igual cambia la constante de los gases, que se divide entre 1000 para representarla en bar. Seguimos con el texto Sengel. Se tiene R, que es la constante universal de los gases,
y esta se encuentra 3 veces. El texto Sengel la representa como RU. Otros textos la representan como R con una barra arriba. Su valor equivalente depende de las unidades usadas. El texto indica usar kilopascal por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin, y para el cálculo tomaré todos los decimales. Y que multiplica la temperatura. Esta se encuentra 5 veces en la ecuación elevado a varios grados y debe estar en grados Kelvin, dividido entre el volumen molar. Este se encuentra 7 veces en la ecuación, elevado también a varios grados, y su unidad es metro cúbico sobre kilomol. Así que debemos calcular este volumen molar primero para poder obtener el volumen, que es la incógnita del ejercicio. Y acá en tabla tenemos las 8 constantes del monóxido de carbono. Como indiqué anteriormente, por lo general los textos nos dan las constantes sin unidades. Solo indican cuáles van a ser las unidades de presión, volumen molar, temperatura y las unidades de la constante del gas. Entre las constantes se tiene la constante B sub 0, la constante A sub 0, la constante C sub 0, la constante B minúscula, la constante A minúscula, la constante alfa, la constante C minúscula, la constante gamma y la letra E, que es el número de Euler. El volumen molar no se puede despejar, pero existen varias formas de calcularlo. Primero, sustituiré los datos por bloques. Sustituyo la presión. Segundo bloque, la constante universal de los gases, que multiplica, sustituyo la temperatura y dividiendo tenemos el volumen molar. Más, sustituyo un tercer bloque. Sustituyo B sub 0, que multiplica la constante universal de los gases, sustituyo su valor, y que multiplica la temperatura, sustituyo su valor, menos la constante A sub 0, sustituyo su valor, menos esta división, que sería la constante C sub 0, sustituyo su valor, dividido entre la temperatura 2 al cuadrado, sustituyo su valor, que multiplica 1 sobre el volumen específico molar 2 elevado al cuadrado. Cuarto bloque sería B minúscula, sustituyo su valor, que multiplica la constante universal de los gases, sustituyo su valor. A su vez multiplica la temperatura, sustituyo su valor, menos la constante A minúscula, sustituyo su valor. Y todo esto dividido entre el volumen específico molar elevado al cubo. Y se le suma un cuarto bloque, sería la constante A minúscula, sustituyo su valor, que multiplica alfa, sustituyo su valor, dividido entre la incógnita volumen molar a las 6. Más un sexto bloque, sería C minúscula, sustituyo su valor, que divide el volumen molar al cubo multiplicado por la temperatura al cuadrado, sustituyo su valor. Y multiplica un séptimo bloque, que sería, entre paréntesis, 1 más la constante gamma, sustituyo su valor, y que divide el volumen molar al cuadrado. ¿Qué multiplica este último bloque? Se tiene el número de Euler como base elevado a la constante gamma negativa, sustituyo su valor, dividido entre el volumen molar al cuadrado. Hemos sustituido los datos. Entre los métodos para calcular el volumen específico molar, lo haré por Excel. En la descripción del video dejo la plantilla. Tenemos los datos. La presión 2 debe estar en kilopascal, la temperatura 2 debe estar en Kelvin, tenemos las unidades que debe estar la constante universal y se tienen las 8 constantes del monóxido de carbono. Inicio con análisis de hipótesis. En esta celda he colocado la ecuación de estado de Benedict-Rubin, haciendo enlace con cada uno de los datos y cada una de las constantes. Y donde aparece el volumen específico molar, he hecho link con esta celda a 14, que es la que vamos a variar. Y el número de Euler se puede colocar su valor o se puede colocar la función exp. Recuerden, exp no significa exponencial. Exp es la base del número neperiano. Me ubico en la celda de la ecuación. Voy a datos. En datos voy a análisis de hipótesis y lo despliego. Y en buscar objetivos me salen 3 celdas. En definir celda voy a seleccionar la celda que contiene la ecuación. Sería la B14. Con el valor, acá se escribe el valor que se desea obtener, en este caso 1000, que es el valor de la presión.
ya que hemos copiado solamente el lado derecho de la ecuación. En cambiando la celda, acá hago link con la celda 14, que es la que va a iterar. Doy a aceptar, ella internamente hace iteraciones y resulta 6.46166. Ya tengo el volumen molar para la presión de 1000 psi. Ahora vamos a hacerla por tanteo. En esta celda tengo la fórmula asociada a los datos y a las constantes. Y en esta otra celda es donde se va a variar manualmente hasta que llegue a 1000 o sea mayor o menor a 1000 y la podamos interpolar en esta tabla donde se colocan los datos y se encuentra en esta celda la ecuación para la interpolación lineal. Para no hacer tantas iteraciones, lo que se recomienda para tantear es iniciar con el valor que tiene el volumen molar por gas ideal. De la ecuación de gas ideal, el número de moles pasaría a dividir y volumen sobre número de moles es volumen específico molar. La presión que multiplica la paso a dividir y me queda que volumen específico molar es igual a la R universal que multiplica la temperatura dividido entre la presión. Acá he asociado esas tres variables. Resulta 6.42. Inicio con 6.4. Este da 1009 aproximadamente. Coloco 6.5 y resulta menor a 1000. Puedo hacer interpolación lineal. En esta tabla coloco los valores. Tomaré el valor de 6.5 y tomaré el valor de 6.4. Resulta volumen molar de 6.46203, bastante similar con el primer método. Recuerden que estamos buscando es determinar el volumen final 2. Ya tengo el volumen específico molar 2 y volumen específico molar es igual al volumen sobre el número de moles. Si despejo el volumen sería volumen específico molar multiplicado por el número de moles. Y el número de moles es la masa sobre la masa molar. Si sustituyo esta ecuación en esta, me queda que volumen va a ser igual al volumen específico molar que multiplica la masa sobre la masa molar. La masa molar la puedo buscar en tablas. Voy a la tabla de propiedades. Y para gas monóxido de carbono, copio la masa molar. Sus unidades están en kilogramos sobre kilomol. Regreso a los cálculos. Y calculo el volumen. Sustituyo el volumen específico molar, que multiplica la masa, que sería 0.1 kilogramos. Recuerde usar kilogramos. Dividido entre la masa molar que buscamos en tabla. Sustituyo su valor. Veamos las unidades. Kilogramo con kilogramo se cancelan, kilomol con kilomol se cancelan, quedando metro cúbico. Se opera y se obtiene el volumen 2 por la ecuación solicitada. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y le invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.